Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Sumado a la pandemia y a la guerra, surge una nueva preocupación que amenaza con expandirse, una deteriorada salud mental. ¿Cómo estamos en este rubro y cómo identificar desórdenes comunes? Lo analizamos hoy en Foro. Soy Natalie Salas Guaitero. Bienvenidos. Bueno, las cifras hablan por sí solas. 25% de aumento en casos de ansiedad y depresión a nivel mundial. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Aquí, en Estados Unidos, un 11,3% de los adultos mayores de 18 años presentan sentimientos regulares de preocupación, nerviosismo o ansiedad. Esto lo señala la Encuesta Nacional de Salud. 55,7 millones de personas acuden al médico argumentando desórdenes mentales como diagnóstico primario. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Medicina Ambulatoria. Y finalmente, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten sobre un 44% de adolescentes en edad escolar que sufren de desesperanza y tristeza. Pero ¿qué pasa mientras la pandemia, la guerra, la economía, crisis políticas, finanzas que están acaparando el interés del día a día? Una nueva epidemia podría asomarse. ¿Cómo entender la salud mental y cuáles son los grupos más vulnerables? Vamos a ver algunos datos. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud plena va más allá de la ausencia de enfermedades. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social en el que el individuo desarrolla sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Esto es lo que dicta el papel, pero ¿cómo estamos en la práctica? En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción integral para el periodo 2013-2020 enfocado en promover la salud mental. Si bien en la actualidad la mayoría de los países de América Latina y el Caribe reciben cooperación técnica por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, la ayuda no parece ser suficiente. Según la Organización Panamericana de la Salud, la depresión ocupa el primer lugar entre los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el continente, la prevalencia de la demencia en los adultos mayores de 60 años oscila entre 6,46% y 8,48%, y las proyecciones indican que esta cifra se duplicará cada 20 años. El tratamiento de trastornos afectivos como la ansiedad y su consecuente consumo de sustancias tiene una brecha de tratamiento de 73,5% en la región de las Américas. Y todo esto se intensifica mientras que el promedio en el gasto público en la salud mental es de apenas un 2% del presupuesto total de la salud en la región y un 2,8% a nivel mundial, de acuerdo con la OMS. Luego del primer año de la pandemia, un estudio realizado por las universidades de Chile y Colombia junto con la OPS reveló que en 11 países de la región el personal de salud presentaba elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamiento suicida y malestar psicológico. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay registraron una tasa entre 14,7% y 22% de sus médicos y enfermeras con síntomas depresivos y un 5 a 15% del personal indicó que pensó en suicidarse. Y ya que la pandemia ha impactado numerosos aspectos de la vida, autoridades de salud pública han identificado 5 grupos vulnerables: mujeres y adolescentes, adultos mayores, comunidad LGBTQ, migrantes y comunidades indígenas. Y en esta clasificación destacan los hispanos. Según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA por sus siglas en inglés, un 28% de los latinos con alguna condición de salud mental buscó ayuda médica en 2019. NAMI, la National Alliance of Mental Illness, sostiene que algunas de las razones que explican esta reticencia son falta de información y confusión respecto a la salud mental, preocupación por su privacidad, barreras del idioma y la falta de seguro médico que cubre los gastos posibles de terapia.
Organismos de salud advierten sobre una posible epidemia de salud mental provocada por la pandemia de COVID-19, la guerra, un futuro incierto en la economía y muchos otros factores. En esta oportunidad me están acompañando aquí en foro la doctora Gabriela Romo, quien es psicoterapeuta, también Viviana Bethencourt, también psicoterapeuta y coach, y Roxana Castillo, periodista y asesora de negocios. En breve quizás también podamos unir a la conversación a otro invitado, pero bienvenidas a las tres. Y más que entrevistarlas, quisiera como conversar con ustedes. Y voy a comenzar contigo, Gabriela. ¿Cómo identificar o cómo podemos ver cuáles son los aspectos más importantes de la salud mental? ¿Cómo la defines en el individuo y qué aspectos estaría englobando? Claro, muchas gracias, Natalie. Bueno, pues la salud mental tiene que ver con nuestro bienestar en varios aspectos. Por ejemplo, la parte emotiva, cómo nos sentimos, también la parte de nuestros pensamientos, ¿no? Pensamientos negativos, por ejemplo, lo vemos cuando tenemos una enfermedad de salud mental, y también en nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando esto está fallando, ahí es cuando vemos que nuestra salud mental ha caído en un cuadro, que tenemos una enfermedad, y cada enfermedad, pues, por supuesto, tiene diferentes síntomas muy específicos, lo que nos permite hacer un buen diagnóstico. Y en este momento, ¿cómo dirías tú que está la salud mental en general con la sociedad actual que tenemos? Pues definitivamente se ha empeorado. O sea, eso es un hecho, lo vemos en estadística. Hay situaciones, hay causas muy específicas que nos indican que la gente está sufriendo trastornos, sobre todo de ansiedad, de depresión también, y que esto muchas veces nos lleva a otras complicaciones como el abuso de sustancias o bien comportamientos de violencia, que lo vimos muy, muy marcados durante la pandemia. Y lo que pasa es que posiblemente la gente ya está saliendo en algunos casos de su situación económica o lo que sea, pero lo que pasa es que siempre nos toma más tiempo recuperarnos. Perder un ser querido, pues por supuesto nos hace sentir mal en el momento, pero también a largo plazo. Entonces, vaya, o sea, después de 2 años seguimos viendo que la gente está teniendo problemas y que no lo estamos pudiendo llevar de una manera adecuada. Claro, y dependiendo también durante la pandemia, quizás este tipo de problemas no se notaban o no eran tan visibles. Viviana, en el día a día, Gabriela justamente hacía referencia a lo que era ansiedad y depresión. En el día a día me llamó la atención esta cifra de los CDC del 44% de adolescentes que tienen depresión, ansiedad, inseguridad. ¿Cómo lo ves tú en tu consulta, en tu día a día? ¿Cómo tratas tú ese tipo de situaciones? Sí, tal como la estadística dice, ha aumentado porque durante la pandemia veía tanto, pero el tema de la pandemia es que nos confrontó con nosotros mismos, pero además nos quitó una de las necesidades fundamentales del ser humano, que es la necesidad de relación y de interacción con otras personas, sobre todo en los años de formación como son los años de adolescencia, cuando además te estás definiendo a ti mismo separado de tus padres y de tus cuidadores. Entonces necesitas esas relaciones sociales. Ahora ellos no los tuvieron por un periodo de 2 años, lo que es importantísimo entender, y ahora tienen que volver a una realidad que no conocen o no supieron cómo enfrentarse antes y no tienen las herramientas para afrontar. Entonces, de ahí viene la ansiedad, de ahí viene la desesperanza, de ahí vienen otros síntomas que en casos extremos, y se ha visto que ha aumentado muchísimo la rata de suicidio, de intentos de suicidio, de ideas suicidas e incluso de suicidio. Y esto, Viviana, de alguna manera agarró sin ningún tipo de conocimiento a los padres, porque nadie estaba preparado para quedarse en la casa tanto tiempo y manejar escuela y trabajo más la casa en un mismo ambiente. Bien. Tuvimos que adaptarnos inmediatamente a una situación que ni los padres, ni los niños, ni nadie conocía, las compañías tampoco conocían. No, era una situación totalmente nueva, pero además los
trabajadores de la salud, los médicos, los psicoterapeutas también, no estábamos preparados para que todo esto pasara, no estábamos preparados para empezar a ver tanto flujo de clientes, no teníamos los recursos. Entonces ahí viene otro problema que se añade a todo esto, que es el cansancio, el burnout, que no sé cuál es la traducción al español, de los cuidadores, de la gente, de los... agotamiento de los mismos cuidadores. Incluso de los... Sí. Fíjate que también a todo esto que estamos, el panorama que estamos aquí analizando o conversando, se suma ahora la situación económica, ¿no? Y justamente Rosana Castillo, que eres periodista, pero al mismo tiempo eres coach de negocios, ayudas a las personas a emprender. Pero ¿cómo emprender o cómo entender esta situación de inseguridad económica en este momento cuando, por ejemplo, aquí en este país la tasa de inflación ya ha superado una cifra que no se veía en más de 40 años? Sí, así mismo. Fíjate algo, Natalie. La incertidumbre ante cualquier emprendimiento, sea un proyecto personal o sea un negocio, siempre va a existir. La situación es cómo manejas esa incertidumbre. Por eso, cuando trabajamos negocios independientes y dada esa tasa, acuérdate que en abril del 2020 tuvimos 20.5 millones de desempleos, una tasa muchísimo más grande que la que hubo después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial. Y todas esas personas que se quedaron desempleadas empezaron a buscar una opción de cómo producir y generar dinero para mantener el hogar. Y esas personas echaron mano de esos talentos que tenían para empezar desde su casa un pequeño negocio, un emprendimiento y poder generar ingresos para mantener el hogar. Acuérdate que nos quedamos todos en casa de la noche a la mañana, nos hacen este lockdown y teníamos que reinventarnos. Entonces, esa incertidumbre, no solamente de la pandemia, de la situación económica y más en este momento que se suma la inflación y todo lo que está sucediendo también con la guerra de Ucrania, y con la cadena de suministros, nos genera una incertidumbre mayor. Pero ¿cómo nosotros saber qué va a suceder? Nosotros para el 2019 y para el 20 no nos esperábamos una pandemia como la que vivimos y como la que seguimos viviendo en este momento, porque ya no es la pandemia del COVID, es la pandemia del miedo, es la pandemia de la inflación, es la pandemia de la falsa información con respecto hacia dónde se dirige el mundo. Fíjate, Rosana, entonces, tú señalabas... Claro, ¿Perdón? Tú señalabas que no sabemos qué va a ocurrir, lo que tenemos es que cambiar de alguna manera la manera en que reaccionamos ante ello. La Organización Panamericana de la Salud lanzó recientemente una comisión de alto nivel sobre salud mental y COVID-19 que va a elaborar recomendaciones para reducir el sufrimiento y el impacto generado por situaciones adversas que no podemos controlar. Se va a enfocar, fíjense ustedes, en la recuperación de la pandemia y la promoción de la salud mental como prioridad. Necesidades de salud mental de las poblaciones vulnerables, la integración de la salud mental en la cobertura de salud universal y la promoción y prevención de las condiciones de todo lo que implica salud mental. Esto lo señala la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Viviana, ¿crees que los sistemas sanitarios en general no le han dado el lugar merecido a la salud mental? Y de ser así, ¿cómo crees que esta variable se pudiera revertir? Definitivamente. Creo que ni los sistemas sanitarios, ni los gobiernos, ni nosotros como sociedad en ningún momento le hemos dado la importancia al tema de salud mental. De hecho, mayo es el mes de la concientización de salud mental y pues se habla mucho sobre eso. Hemos llegado ya muy lejos en cuanto a luchar contra el estigma, en cuanto a explicar que la salud mental es parte integral del ser humano y que no deberíamos esconderlo, que deberíamos más bien tratarlo como tratamos una enfermedad del corazón, como tratamos la diabetes, como tratamos el cáncer, cualquier otro tipo de enfermedad. Creo que iniciativas como esta de la Organización Panamericana de la Salud son muy importantes, pero también es importante que cada uno de nosotros tenga
la objetividad y el valor de empezar a verse como una persona integral e incluir su salud mental dentro de su rutina de autocuidado, dentro de su ser, ¿no? De verlo como que la angustia es lo mismo que el dolor de cabeza, por ejemplo. Claro, fíjate que Viviana mencionas algo que me parece interesante y aquí paso con Gabriela porque hay algo particular que ocurre en la población hispana. Fíjense, según la Asociación Brasilera de Psiquiatría, Gabriela, los países de la región tienden a estigmatizar como violentas o peligrosas o incapaces a las personas que buscan ayuda o que son diagnosticadas con ciertos desórdenes mentales. ¿Cómo ves tú esta situación y crees que estemos en un camino de poder ver un cambio? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para informar a la gente de qué se trata la salud mental, porque existen estos estereotipos, ¿no? De que más bien es gente violenta o con un carácter débil, que son un peligro para la sociedad. Y yo creo que aquí hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer, tratar de que la gente se informe de qué se trata realmente. De hecho, muchas veces las personas que sufren de alguna enfermedad de salud mental más bien son víctimas de la violencia de otras personas, ¿no? Por acoso, por las burlas, por el distanciamiento, el rechazo de la gente. Entonces, yo creo que aquí hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero básicamente, por ejemplo, con programas como que estás hablando de salud mental, nos estamos familiarizando, ¿no? De qué se trata. Entender que, como decía Viviana, bueno, esto es parte integral de nuestra salud, es parte de lo que somos, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos, por ejemplo, y que vienen las noticias sobre violencia y demás, bueno, muchas veces lo primero que se piensa es bueno, es que era un loco, desequilibrado, y bueno, a ver, momento, ¿no? Hay que entender más qué hay factores hay alrededor de eso. Entonces, yo creo que estamos en el proceso de estar cambiando, pero la verdad es que personalmente creo que todavía nos falta bastante. Roxana, ¿cómo lo ves tú? Sobre todo, ¿cómo impacta en el medio laboral? Tú que eres coach de negocios, de emprendimientos, ¿cómo ves tú este estigma que tiende a estar en la población en los países de la región? Es un estigma y es un paradigma que hay que romper. Hay que entender que la salud mental es parte de la totalidad. Como seres humanos estamos expuestos tenemos nuestras emociones expuestas y toda esta cantidad de información, y te puedo hablar como periodista, que recibimos a diario a través de las redes sociales y de los medios tradicionales de comunicación. No todas, obviamente, y creo que hemos sido víctimas de esa perturbación de noticias negativas que nos crean miedos y nos disparan todas esas alarmas que podemos tener, sea por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, por el país que venimos, por lo que hayamos vivido, por nuestra experiencia personal. Experiencia que periodistas también vivimos en Venezuela, que nos causó miedo y que cuando nosotros migramos también llevamos ese miedo con nosotros y empezamos a trabajarlo. Pero hay que tener la conciencia de decir, necesito ayuda. Hay que tener la conciencia de decir, no estoy bien, y como decían las colegas anteriormente, tus panelistas decían, hay que asumirlo como parte de la totalidad y de la salud integral de un individuo, y no que sea un estigma el que sientas miedo, no que sea un estigma el que estés preocupado, el que tengas angustia. Continuamos en Foro. Fíjense, Viviana y Gabriela, una pregunta para ustedes, y me refería a lo de los crímenes de odio, porque según organismos especializados, la violencia en estos días está en todas partes, los juegos de video, la televisión, las películas. Entonces, ¿cómo controlar en una sociedad donde se nota, es visible la violencia según los organismos especializados y, bueno, ocurren hechos lamentables como el de Búfalo? Gabriela, sí, bueno, o Rosana o Viviana. Como quieras, si quieres Gabriela. Claro, bueno, definitivamente sabemos que la violencia ha incrementado y, por supuesto, aquí es donde se tiene que hacer también un mayor esfuerzo. Pero también creo que hay asuntos pendientes en temas de violencia y de crímenes de odio, ¿no? La radicalización en ciertos temas,
que no hemos resuelto, y que al contrario muchas veces se va polarizando todavía más. Además, encontramos que muchas veces la persona que comete el crimen tiene ciertos rasgos, ciertas características que viene arrastrando también de tiempo, o sea, no es como tan de pronto, ¿no? O sea, vemos que muchas veces hay factores de riesgo como una baja autoestima, como que sufrieron también acoso o bullying de más jóvenes o violencia. Claro. De alguna manera que estuvieron expuestos también a la violencia, la fueron normalizando y que además esto le agregas que tienen cierta ideología muy radicalizada o tratan muchas veces hasta como de una venganza, de una situación tan personal o que lo interpretan de alguna forma, entonces terminan en esta situación, ¿no? Más a esto le agregamos el acceso a las armas y otros problemas estructurales que no hemos resuelto todavía. Claro. Ahora, voy a pasar a un tema que tiene que ver, justamente tú señalabas, Gabriela, y voy con Viviana, y es el aislamiento. A pesar de que se han levantado muchas de las restricciones, precisamente de la pandemia, o que se impusieron con la pandemia, también parece que las relaciones pudieron haberse roto, ¿no? Impactó allí, y ahora como que cuesta volver a socializar. ¿Cómo ves tú esto, Viviana? Sí, justamente la pandemia nos enfrentó a quienes somos nosotros realmente, porque pues estuvimos 24 horas al día por muchos meses con nosotros mismos, sin la posibilidad de poder interactuar con otros. Y eso hace que con el conjunto de todos los problemas que están pasando alrededor, que no están bajo mi control, pero además con mis propios problemas, yo tenga un panorama que no me permite, que mis herramientas que tengo hoy no me permite afrontar, porque ahora necesito otras herramientas diferentes. Entonces, cuando voy a tratar de hacer nuevamente lo que hacía antes, ya la situación es diferente y ya ahora necesito aprender otras cosas. Y para ciertas personas con vidas mucho más complicadas, con temas de trauma y de abuso y de dificultades de relaciones que no conocemos porque cada caso es individual, claro. Complica mucho más la cosa y nos separamos de la realidad. Roxana, nos queda muy poco tiempo, en 30 segundos. ¿Cómo vencer el miedo justamente al tener que emprender? O sea, con este futuro incierto o con esta situación que tenemos en este momento, ¿cómo poder enfrentar y vencer esa barrera de alguna manera? Para poder enfrentar y vencer ese miedo, y no es vencerlo, es minimizarlo, es a través de un plan de negocio que te dé las estrategias necesarias adaptadas a tu realidad, a tu presupuesto, a tu producto, a tu servicio, a tu país. Pero debe haber un plan y una estrategia que te dé un mapa de ruta para que tú esos miedos los minimices y empezar a practicar creencias habilitantes que desplacen esas creencias limitantes que paralizan a la hora de emprender, sea un proyecto personal o sea un proyecto de negocios. Un plan. Para todo debemos tener un plan, una organización, una disciplina y un método que nos permita darnos confianza a sí mismos. Como tú lo dices, para minimizar los efectos del miedo. Gracias a las tres, Gabriela, Viviana y Roxana, por habernos acompañado el día de hoy en Foro. Gracias a ustedes por su preferencia con La Voz de América. Será hasta la próxima semana. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.